Ese estudio estuvo patrocinado por la letra G. No sé si ustedes han estado el día de hoy checando lo que pasó en el mundo del internet, pero salió una noticia que vino a afectar a todos los gamers aquí en México. El gobierno mexicano propuso un impuesto del 8% a los videojuegos violentos para que así se desalentara su consumo, para que así al mismo tiempo se tratara de alejar a la población y a los niños de recursos que internalicen los costos a la salud asociados a su consumo, más o menos algo por el estilo, ¿no? Miren, aquí tengo la nota. Gobierno mexicano propone impuesto del 8% a videojuegos violentos para desalentar su consumo. Hacienda enfatiza que el impuesto sobre videojuegos violentos no tiene la finalidad de prohibir su adquisición. Su intención es desalentar el consumo y obtener recursos que permitan internalizar los costos a la salud asociados a su consumo. Y acá vamos leyendo poco a poco todo esto, ¿no? México podría establecer un impuesto del 8% a los videojuegos considerados violentos y no aptos para menores de edad. La propuesta forma parte del Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión para su posible aprobación. La dependencia sostiene que la medida busca atender las afectaciones que este tipo de títulos pueden ocasionar en la salud mental de los jugadores más jóvenes. La iniciativa señala que, de acuerdo con estudios recientes, existe una relación entre el uso de videojuegos violentos y un nivel más alto de agresión entre adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad. En consecuencia, se propone establecer un impuesto especial ad valorem del 8% a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento. Estamos volviendo principalmente a esas fechas tan alejadas. Estamos volviendo a los tiempos en los cuales decían: científicos mencionan que los videojuegos te hacen violento, que los videojuegos dañan tu salud, que los videojuegos dañan tu coordinación, que te hacen un psicópata en potencia. Este sujeto cometió muchos crímenes porque se ponía a jugar Halo los viernes en lugar de ir a la iglesia a rezar. La cosa es que la pregunta es: ¿qué entra aquí en videojuegos violentos? ¿Todo tipo de shooter? Todo tipo de... entiendo más o menos que la categoría inmediatamente del ESRB caiga en videojuegos M, videojuegos Adults Only, que son para más 18, pero también eso significa que los videojuegos T con clasificación T también van a ir para esto. Resident Evil. Si el personaje tiene un arma o un artefacto con el cual ataque a alguien, ¿eso significa que entonces ya es un videojuego violento? ¿O estamos hablando solamente de shooters? ¿O estamos hablando del CSGO? ¿O estamos hablando del Fortnite? ¿De qué estamos hablando aquí? El documento detalla que este nuevo impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, con el que el gobierno prevé recaudar 183 millones de pesos durante el próximo año, forma parte de una serie de medidas tributarias con fines extrafiscales, diseñadas para desalentar el consumo de productos considerados riesgosos para la salud física y mental de la población. Vamos a abrir tantito el documento para ver qué tal está, porque estos son todos los productos que se van a aplicar, que van a tener como estos nuevos impuestos. Entonces encontramos tabaco, productos que contengan nicotina natural o artificial, bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, juegos con apuestas y sorteos. O sea, muchas de las cosas que han estado saliendo se entiende que estén aquí. Los sorteos digitales igualmente evidentemente son un problema en este país. Las apuestas sí son algo que se tiene que regular en cierto aspecto, pero aquí está lo que nos importa. Videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos. Los videojuegos son un medio de esparcimiento a través de los cuales niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar diversas habilidades cognitivas, sociales e incluso digitales. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuando los videojuegos están bien diseñados, permiten satisfacer a los niños, niñas y adolescentes las necesidades de competir, disfrutar de autonomía y establecer vínculos. Asimismo, tienen beneficios como emociones positivas, la sensación de implicación asociada a la felicidad, la creación de vínculos, la capacidad de interpretación, el aprendizaje y la creatividad. Pero el uso excesivo de videojuegos puede generar consecuencias en la salud de los jugadores, desarrollando sedentarismo que puede estar relacionado con el aislamiento social y diversas afecciones como depresión, ansiedad, agresividad e incluso adicción al juego. Pero, ok, entiendo este reportaje más o menos de UNICEF. Para eso existe el sistema de clasificación. No vas a poner a un niño de 10 años a jugar Grand Theft Auto. No vas a poner a un niño de 8 años a jugar Watch Dogs. Creo que al final de cuentas también depende de la forma en la cual un niño tiene esta tolerancia a la frustración si es que va perdiendo en cualquier otro juego. Pero pues no es que pongas a jugar a un niño de 6, 7 años un juego tan pesado como Resident Evil 5, ¿no? Por eso existe esta clasificación.
Las clasificaciones de edades. Son juegos para niños de temprana edad, juegos para todos, juegos para toda persona que tenga más de 10 años, juegos para adolescentes, juegos con clasificación M, más de 17, juegos para mayores de 18 y juegos con el rating pendiente. Para eso existe esta clasificación, para que si vas a comprar un videojuego, si tú eres padre de familia y vas a comprar un videojuego, entonces lo que tienes que hacer es, pues esta es la clasificación, este no se lo puedo comprar a mi hijo, este sí, te puedo comprar uno de deportes, pero no te voy a comprar... no sé, Watch Dogs. Dice que se dan cuenta de que la ESRB dice que puede haber violencia leve desde el Everyone. Sí, y eso es muy cierto. O sea, los videojuegos al final de cuentas, el plataformero común y corriente, un Mario, un Sonic, un Crash Bandicoot, también tienen cierto aspecto violencia. ¿Qué tienes que hacer para derrotar a los villanos? Aplastarlos, pisarlos. Cuphead le hace así y saca disparos. Dice, el SU-64. Aquí en España tenemos el sistema de clasificación PEGI, que tiene las siguientes clasificaciones de edad. 3, 7, 12, 16 y 18. Miren, aquí está. Miren, esto no lo conocía. Clasificación de videojuegos en México. Tienes A para todo público, B para mayores de 12 años, B15 para mayores de 15, C que es para adultos y D exclusivo adultos. Entonces está loquísimo esto. Quiero seguir leyendo más o menos cuál es la justificación, cuáles son los estudios que mencionan. Han habido muchos estudios en los últimos años, y estos sí son recientes, tengo algunos abiertos en la pestaña. Son estudios que hablan de que no existe un patrón que vincule la violencia o la agresividad con los videojuegos per se, pero quiero ver los estudios que mencionan aquí. En este contexto de la industria de videojuegos están presentes algunos que se realizan en un entorno de violencia gráfica con diversos elementos que pueden provocar desensibilización ante la violencia y posible influencia en conductas agresivas. Al respecto, su uso puede constituir un factor de riesgo significativo en el comportamiento de los jugadores, pudiendo aumentar pensamientos y sentimientos relacionados con la agresión. De acuerdo con el reporte especial Estado del Gaming en México primer semestre, vamos a abrirlo, esto es del IFT. Sí, esto no menciona un poquito más o menos, esto es nada más cómo se consumen los videojuegos aquí. En lo que respecta a la violencia y la agresividad en los videojuegos, la UNICEF señala que es importante tener en cuenta cuáles son los temas de un juego y su grado de pertinencia para el momento del desarrollo en el que se encuentran los niños y niñas. O sea, es entendible, la UNICEF está en lo correcto aquí. Aquí principalmente depende de pues la crianza paternal, la crianza del tutor, no depende del videojuego per se. A ver, Chucho, ¿cómo que como padre de familia tengo que hacerme cargo de mis hijos y no puedo echarle la culpa a los videojuegos? Criar no es para mí. Yo los dejo enfrente de la compu, ahí a que estén viendo el tralalero tralala. Ando viendo un poquito más o menos los documentos que están citando más o menos aquí. El gravamen se aplicará a todos los videojuegos clasificados como no aptos para menores de edad conforme al sistema de clasificación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2020. Con base en este esquema se especifica que alcanzará los títulos con clasificación C y D. Ok, solo es a los C y al D. Se listan características como la presencia de violencia intensa o escenas prolongadas de violencia, derramamiento de sangre, contenido sexual o sexual gráfico, lenguaje fuerte o apuestas con monedas reales. Y dice, el impuesto también grabará a los videojuegos gratuitos free to play, es decir, aquellos cuyo acceso o descarga sea gratuita, pero que incluyan contenido adicional pagado dentro del juego como armas, personajes, niveles o pases de temporada, en este caso el 8%. Entonces esto va a afectar directamente al Fortnite. Sí, el Fortnite ya va a subir de precio, un 8%. Pero entonces, ¿qué caso tiene cobrarles impuestos extras? Para plataformas como Xbox Game Pass, PlayStation Plus o Ubisoft Plus, cuando sus planes de suscripción incluyan tanto títulos sujetos al impuesto como exentos, será obligación del servicio desglosar el precio correspondiente a cada uno. Si no lo hacen, las autoridades presumirán que el 70% del valor total de la suscripción corresponde a videojuegos grabados. Esa presunción puede evitarse si el proveedor detalla los precios de manera clara. No estoy entendiendo mucho esta onda. ¿Esto es un castigo para el consumidor o un castigo para este tipo de plataformas? Las plataformas de distribución digital y tiendas de aplicaciones serán responsables de retener el 100% del IEPS, el impuesto general, cobrado al vendedor o desarrollador. En consecuencia, deberán inscribirse al registro de Federal de Contribuyentes como retenedores de IEPS, proporcionar ¡wow! O sea, esto es... órale, más impuestos para ustedes. Esto es para las plataformas, esto afecta directamente a las plataformas. El SAT podría ordenar el bloqueo temporal del acceso al servicio digital de este territorio nacional, o sea que si el Xbox Game Pass no paga impuestos y no está pagando su respectivo impuesto, te lo pueden bloquear. O sea, el gobierno puede decir bloqueado.
El castigo siempre es para el consumidor, no importa para la medida. Sí, eso es muy cierto. El castigo al final siempre es un castigo. Yo tengo entendido que en ningún otro país alrededor del mundo existe un registro de un impuesto a videojuegos violentos, a videojuegos con clasificación C o clasificación para adultos. Yo tengo entendido que no existe en ningún otro país, ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido. O sea, esto es nuevo. Creo que lo que quieren decir es que la plataforma tiene que darte una lista de cuánto de tu suscripción cubre tu licencia mensual del uso de un juego. Si pagas $5 por un Game Pass que solo incluye 100 juegos, entonces pues, cada juego te cuesta 5 centavos. Está un poco complicado de entender. Pero es que también al mismo tiempo viene de una idea muy moral y muy rara de que los videojuegos te hacen violento. Es una idea moral diciendo de que los videojuegos afectan y dañan y que alteran las funciones cerebrales en los jóvenes. O sea, técnicamente es esto. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo, aquí está la respuesta. Aquí está la maldad. Sí es eso, es que me gustaría saber en qué estudio se basa este impuesto. Aquí está el estudio, publicado en 2012. Aquí está. El efecto de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes por José Moncada Jiménez y Yamilet Chacón Araya de la Universidad de Costa Rica. El juego en los niños, lo que es el videojuego, ok, ahí empieza la hipótesis, la clasificación de la ESRB, qué es un videojuego pasivo, qué es un videojuego activo. Aquí está, efectos psicológicos. Más del 85% de los videojuegos contienen temáticas violentas, muertes, destrucción, violencia. Y concuerdan e indican que en la actualidad más del 50% de los videojuegos tienen contenido violento y que de estos más del 90% han sido clasificados como E10. De esta forma se observa que cada vez existe mayor tolerancia a la utilización de videojuegos que promueven la violencia, especialmente en edades tempranas. Creo que hay que definir principalmente en estas cosas que no es lo mismo un tipo de violencia slapstick a un tipo de violencia ya más explícita, con armas, con cosas más o menos similares. O sea, en muchos de estos artículos todo puede llegar a ser violencia. Una cachetada, violencia. Un golpe, violencia. Cuphead hace esto y le dispara a una florecita que hace así, violencia. Un zombie te ataca en Minecraft y tienes que utilizar una espada para defenderte, violencia. Mario brinca sobre una tortuguita y la aplasta, violencia. Se encontró que la exposición a videojuegos violentos constituye un factor de riesgo casual para conductas agresivas y un comportamiento social reprimido, a pesar de que no se encuentran diferencias entre hombres y mujeres. Ya saben, chavos, jugar videojuegos te hace un asocial. Según este artículo de 2000, estos estudios de 2005, 2004 y 2010, no solamente te hace violento, te hace asocial. Depende si es el Balatro, si te creo. No es como si no existieran los cooperativos, no es como si existieran ahorita torneos, no es como si muchas comunidades de gamers se hayan unido para pues disfrutar de sus respectivos videojuegos en los últimos años, ¿no? No es como si haya pasado eso, ¿no? Te hace asocial. A ver, diversos investigadores han observado cambios con el comportamiento luego de la exposición a videojuegos violentos. Por ejemplo, en 2001 se estudiaron en Australia a 71 niños con edades de 8 a 12 años a quienes sometieron a 3 condiciones experimentales. En una ocasión, los niños debían jugar un juego de papel y lápiz. En una segunda ocasión, debían jugar un videojuego no violento y en una tercera ocasión debían jugar un videojuego violento. Los investigadores midieron el grado de excitación en niños y niñas por medio de la frecuencia cardíaca y se encontró que la frecuencia cardíaca era mayor luego de jugar el videojuego violento en comparación con las otras 2 condiciones experimentales. Esto no tiene sentido al final de cuentas. A ver, si pusieran los títulos de los videojuegos con los cuales los hicieron jugar, comprenderíamos un poquito más la idea. Estamos hablando de videojuegos del 2001. Imagínate que le pongas a un niño de 7 años el Max Payne de 2001. El Max Payne o el Twisted Metal o el Metal Gear Solid 2 a un niño de 7 años y a los otros les pones a jugar, no sé, Gato y a los otros los pones a jugar Gran Turismo. Si no tenemos los títulos de los videojuegos a los cuales los están exponiendo, entonces no hay una razón lógica por la cual este estudio funcione.
Se ha encontrado que las personas que utilizaban videojuegos a edades más tempranas tenían una mayor predisposición a poseer una peor salud mental y que el comportamiento agresivo percibido por los adolescentes era mayor conforme aumentaba el tiempo de exposición al videojuego. En Irán. O sea, supongo que es culpa de los videojuegos y no del entorno violento que se estaba viviendo en Irán en 2001 o en 2010, ¿verdad? Supongo que es eso. Se ha estudiado la asociación entre el número de horas que los niños de escuela primaria pasan sentados viendo televisión y jugando videojuegos con el abuso de sustancias prohibidas. En Irán, repito, en Irán. Es que es lo que no entienden muchos de estos estudios organizados en 2000-2001. Se culpaba a los videojuegos, pero no se prestaba atención al entorno que había alrededor de los menores de edad que estaban creciendo. No se hacía caso a la salud mental de los niños, no se hacía caso a los problemas de bullying o de acoso escolar que habían, de los problemas de violencia tanto familiar como social que podían estar viviendo. ¿Por qué estos niños están entrando a las drogas? Pueden haber muchos factores, pero es más fácil culpar a los videojuegos en lugar de encontrar cuál es el factor que realmente los está llevando allí. Yo recuerdo muchísimo en ese entonces, cuando estaba en la primaria, de cómo igualmente llegaban a decir que lo que veías en la televisión te volvía violento y demás cosas por el estilo, que tenías que prohibir, que tus papás te tenían que prohibir algunos cuantos videojuegos, y salías a la calle tranquilamente y lo primero que te aparecía era un periódico de nota roja con un descabezado o un desmembrado y demás. No, es muy fácil culpar directamente a la exposición a un anime, a un videojuego, y no culpar a lo que se está poniendo en el periódico, que se está vendiendo afuera de las escuelas primarias, con un desmembrado, con un muerto, con algo por el estilo, y al lado una vieja semidesnuda. Hablando de estudios así agarrados de modo, según un estudio, las mujeres bajitas son más agresivas. Se analizaron a 600 mujeres y sobre su comportamiento en fiestas y cuando han bebido alcohol. Las chaparritas son las más agresivas porque son las que están más cerca del infierno. Amo estos estudios que neta no tienen sentido. Estudios dicen que los flacos de lentes son los más guapos. Ya está, tienen que compensar su falta de altura con algo. Vamos a hablar un poquito más o menos de otros estudios, porque esto pasó en 2019. Los videojuegos no producen personas violentas, reconoce en México la Comisión Nacional contra las Adicciones. No hay evidencia científica que pruebe que los videojuegos violentos producen personas violentas. Es la conclusión repetida y otra vez por voces desde la ciencia, pero ahora está siendo retomada por la Comisión Nacional contra las Adicciones a través de un manual informativo de orientación. El manual reconoce que hay un uso de videojuegos que necesitaría atención y sucede cuando el uso de videojuegos produce descuido en otras actividades esenciales de la vida diaria, como ejercicio, trabajo, relaciones familiares y horarios de sueño. Sí, aquí ya hablamos directamente de un problema de adicción. Estamos en un mundo en el cual es muy fácil volverte adicto a algo. Y pues es evidente reconocer que las adicciones no solamente nada más son alcohol, tabaco, drogas y demás, sino pueden ser actividades que nos terminan dañando. Y aquí está el manual que se publicó en 2019, un estudio reciente en México, hecho por el propio gobierno de México, que se llama Uso casual y problemático de los videojuegos. Mira, aquí está, mitos sobre el uso de los videojuegos en la página 7. Existen diferentes manifestaciones de la violencia y la forma en la que se replica una tendencia en este tipo de entretenimiento y se ha asociado erróneamente con la violencia social. Es que es eso, es bueno que estos estudios que sí son recientes, 2019, repito, México, mencionen esto. Mitos del uso de videojuegos. Si se juega mucho puede volverse adicción. Son para menores, afecta las habilidades cognitivas, disminuyen la socialización, son solo para valores. Y aquí está, comportamientos violentos. La relación de los videojuegos con la violencia no se puede probar. En realidad los países en los que más videojuegos se consumen se encuentran entre los más seguros. Los videojuegos no provocan violencia per se, igual que no lo hacen las películas o los libros. Son los factores individuales de la persona unido a factores externos que pueden desencadenar hechos violentos, pero jugar videojuegos violentos no te vuelve una persona agresiva. Entonces, este es un buen estudio, principalmente que habla de cómo evitar que un videojuego se convierta en una adicción para ti. Que habla principalmente de los problemas que hay con los videojuegos, entre ellos los sistemas de gacha, las loot boxes, los NFTs. Este fue un buen estudio
hecho por el propio gobierno de México que no fue citado. Vaya, o sea, es que es eso, es utilizar estudios que vayan directamente a modo. Es utilizar estudios que vayan directamente a modo de lo que quiere decir la narrativa. Aquí la cosa es, queremos impuestos de los videojuegos. ¿Qué hacemos? Digamos que son violentos. Necesitamos un estudio que lo agarre, pues uno de 2002, uno de 2010, de hace más de 15 años. Tenemos un estudio de 2019 que habla más o menos de cómo están las cosas, de que sí existen adicciones con los videojuegos, pero hay muchos mitos alrededor de ellos y que no te hacen violento. No uses ese. Y repito, miren, voy a pasar, aquí está el documento, bájenlo, ustedes bájenlo. Es un documento de 2019 hecho por la propia Secretaría de Salud, la Comisión Nacional contra las Drogas, mencionando que los videojuegos no tienen ningún tipo de relación con la violencia o adicciones fuertes. Entonces, si algún día están ahí platicando con alguien y dicen, no, es que tengo un estudio reciente hecho por científicos que dicen que los videojuegos te hacen violento, pueden ustedes citarles este documento y demostrar lo contrario. Pues vamos a ver cómo se aplican estas normas para los siguientes meses y ya veremos. Ya veremos qué tal. Pero por ahora, pues si ustedes están viendo esto resubido y no están en los streams de la Zona Cero, la pregunta para ustedes es cómo ha sido su relación con los videojuegos. ¿Jugaron videojuegos no aptos para su edad de niños? ¿Están bien ahora? O sea, me gustaría saber su opinión y al mismo tiempo qué opinan de estas normas que están saliendo por parte del gobierno de México.